El pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Aristóteles. Buenas tardes, maestro y compañeros. Unidad 1, selección. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy me corresponde hablar sobre el tema problemas inherentes a la selección de personal, que son problemas que habitualmente se presentan en el proceso de la selección de personal, tales como la definición del proceso, del perfil, la elección de los criterios de evaluación, resultados de los costos, beneficio del proceso. Eso nos habla de que si una persona está capacitada o apta para dicho puesto, que sea una persona independiente, con pensamientos únicos, pensamientos propios, que tenga iniciativa propia, que tenga ideas propias, que se sepa desenvolver y desarrollar, que tenga visión, que pueda alcanzar el perfil adecuado para dicho puesto. Es beneficio para la empresa. Por eso una persona debe de ser visionaria, con ambiciones, con sueños, con crecimiento, de cómo se ve de aquí a un mes o a un año, poder desarrollar el potencial que esa persona tiene, empezar a descubrir qué capaz es de desenvolverse en un puesto que se le haya asignado. También como segundo punto tenemos la subjetividad y los sesgos. ¿Qué es esto? Es la escasez de talento, en donde una persona no tiene iniciativa, donde tiene que depender de las opiniones de otra persona, que tiene que esperar a que se le mande, no tiene ideas, no tiene visión, no tiene sueños, no tiene deseo de crecer. Y estas personas, ¿qué nos hacen en la empresa? Nos llevan a tener rotación de personal, y ahí la empresa pierde. ¿Por qué? Porque ahí la empresa dedica tiempo, uniformes, recursos en capacitación, y el personal no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene la hambre, el deseo de crecer, ni no tiene sueños, no tiene inspiraciones. Le agradezco su atención. Muchas gracias. Problemas en la definición de perfiles de puestos. Una definición inadecuada de los perfiles de puestos en el ámbito operativo genera desafíos significativos en la gestión de los recursos humanos y la eficiencia general de la organización. Falta de claridad en funciones y responsabilidades, el personal no comprende exactamente cuáles son sus tareas y alcance, lo que lleva a la desorientación de las tareas sin realizar. Perfiles desactualizados o genéricos, el uso de descripciones de puestos estándar que no reflejan la realidad actual de los procesos de la empresa resulta en una brecha de las expectativas y las necesidades operativas. Selección del personal inadecuado. Si los criterios del perfil no se alinean con los requerimientos técnicos y las competencias blandas necesarias para el rol específico, se contratan candidatos que no son idóneos para el puesto, incrementando la rotación del personal y la frustración. Ignorar la cultura organizacional, un perfil puramente técnico que omite el ajuste cultural, donde lleva el clima laboral inestable a pesar de que el empleado posea las habilidades técnicas requeridas. Desconexión de los objetivos organizacionales. Los perfiles deben de estar alineados como los objetivos fundamentales de la organización. De lo contrario, las actividades operativas no contribuyen eficazmente a la estrategia global. Problemas en la definición de perfiles de puestos operativos. Una definición inadecuada de los perfiles de puestos en el ámbito operativo genera desafíos significativos en la gestión de recursos humanos y la eficiencia general de la organización. La falta de claridad en funciones y responsabilidades. El personal no comprende exactamente cuáles son sus tareas y alcance, lo que lleva a la desorientación de esfuerzos o tareas sin realizar. Perfiles desactualizados o genéricos.
El uso de las descripciones de puestos estándar que no reflejan la realidad actual de los procesos de la empresa resulta una brecha entre las expectativas y las necesidades operativas reales. Selección del personal inadecuado. Si los criterios del perfil no se alinean con los requerimientos técnicos y las competencias blandas necesarias para el rol específico, se contratan candidatos que no son idóneos para el puesto, incrementando la rotación de personal y la frustración. Un perfil puramente técnico que omite el ajuste cultural puede llevar un clima laboral inestable, a pesar de que el empleado posea las habilidades técnicas requeridas. Perfiles híbridos y reales. Intentar combinar múltiples roles o competencias dispares en un solo perfil hacen que la búsqueda de candidatos sea extremadamente difícil y poco práctica. Desconexión de los objetivos organizacionales. Los perfiles deben estar alineados con los objetivos fundamentales de la organización. De lo contrario, las actividades operativas no contribuyen eficazmente a la estrategia global. Problemas relativos a la atracción de candidatos. Los principales problemas operativos en la atracción de candidatos radican en la ineficiencia del proceso, la falta de claridad en las ofertas, la escasez del talento calificado y la alta rotación del personal. Estos desafíos generan costos adicionales y afectan la productividad de la organización. La falta de definición clara del perfil del puesto, las descripciones del puesto genéricas o poco detalladas atraen un gran número de candidatos no calificados, lo que genera desgasta en el proceso de selección. Soy Pablo Maldonado. Les voy a explicar el tema problemas relativos a la identificación de capacidades y características personales de los candidatos. El auténtico trabajo de interacción con cada uno de los candidatos con el fin de identificar aquellas características de su realidad que lo acerquen al perfil definido del puesto de trabajo. En esta fase resulta crítica el éxito en el proceso de selección. En ella se presentan también algunas dificultades clásicas, las cuales son saber qué buscar y dónde, y los falsos negativos. Saber qué buscar y dónde. En este punto nos topamos con lo que Álvaro de Anzoátegui denominan como el efecto Cristóbal Colón. ¿Por qué el efecto Cristóbal Colón? Como el navegante emprendió su viaje, había encontrado lo que él tanto estaba buscando y nunca supo que lo había encontrado. Entonces, el efecto Cristóbal Colón, porque también suele pasar de que tenemos el evaluador tiene enfrente al candidato idóneo que está buscando y no se da cuenta que ya lo tiene enfrente. Esto puede resultar en una selección errónea de candidatos porque el evaluador no pone la debida atención para seleccionar al correcto. Por suerte existe una aplicación que se llama Assessment Center, que es la cual ayuda a superar este obstáculo. ¿En qué consiste esta aplicación de Assessment Center? En la aplicación de metodologías basadas en la observación de la conducta en diferentes escenarios situacionales. El segundo punto es los falsos negativos. ¿En qué consiste este punto? Consiste en los problemas que se pueden dar los puntos negativos que se pueden dar en un proceso de selección. Hay varios factores que pueden hacer un proceso de selección negativo, tanto en el candidato como en el evaluador. En el candidato resultan problemas tanto emocionales, académicos, familiares, y en el evaluador consiste en que el evaluador no presta la debida atención a lo que el candidato le está respondiendo a las preguntas que están haciendo. Eso resulta a que se rompe el vínculo tanto del evaluador como el candidato y no se puede hacer un correcto proceso de selección. Eso también implica que el candidato pierda el interés
a seguir con el proceso de selección, ya que el evaluador no le está poniendo el debido interés para el proceso de selección del cual el candidato está postulando. Hola, ¿qué tal? Mi tema es problemas relativos a la economía del proceso de selección. Los principales problemas económicos al momento del proceso de selección serían sus altos costos directos o indirectos al momento de una contratación, ya que una mala contratación llevaría o afectaría de forma económica a las empresas o organizaciones, pues ya que en eso perjudicaría la vacante mal hecha o mal contratada, ya sea por su capacidad física o mental al momento de hacerse la contratación. Hay que tomar en cuenta también que, como en todas las organizaciones del proceso de selección, esta debe ser sometida en las organizaciones para ver si tiene la calidad, el beneficio económico dentro de la organización y en la empresa, y también si tiene la capacidad física y mental para poder ocupar esa vacante. Al momento de hacer de todas esas organizaciones, se debe tomar en cuenta también que la vacante debe de ser sometida, también sus beneficios económicos para él, si debe de llevar bien el perfil que se le está exigiendo, y en todo caso también se debe tomar en cuenta sus principales errores al momento de la contratación y sus factores económicos también, si los perjudicarían o beneficiarían. Y uno de sus principales problemas sería o errores dentro del momento del proceso de selección serían la mala imagen, su forma de actuar, su forma de vestimenta, si tiene una mala vestimenta, si está bien arreglado, si la vacante que cumple con sus requisitos y exigencias también para el personal, su forma de relacionarse con sus compañeros dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque al momento de hacerse todo eso, tal vez el personal o la vacante que está exigiéndola pues no tenga la capacidad, ya sea social o ética o moral, para poder relacionarse con sus otros compañeros o compañeras. También cómo se dirigirá a sus jefes y a los demás inversionistas o con los que va a interactuar en el momento de ocupar esa vacante. Al momento de hacerse todo eso, pues las empresas ignoran muchas veces todos esos factores o todas esas decisiones al momento. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma o se selecciona la vacante, ya sea por necesidad o por urgencia de cubrirla. Al momento todo eso pues nos afecta de forma económica y también social dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque al momento de contratar a la persona pues no se hace una buena contratación, lo cual nos llevaría a una mala inversión económica, ya sea que afectaría a nuestras empresas, pues no simplemente de forma económica, sino también de forma social, porque la interacción de los compañeros también se vería afectada. Y para todo eso pues se tiene que tomar un proceso de selección, a lo cual nuestras compañeras nos lo va a dar de una forma más clara y específica. Características del proceso de selección. Se caracteriza por ser objetivo, ya que se basa en criterios claros y relevantes para el puesto. Debe de ser transparente y comunicarse claramente con las personas interesadas, al igual que garantizar la igualdad de oportunidades para los candidatos. Otra característica es que es eficiente y no se debe prolongar innecesariamente. Por último, la más importante es que se enfoca en elegir al candidato más adecuado para ocupar el puesto. Las fases del proceso de selección. Número 1, tenemos el análisis de necesidades. Aquí se identifica la necesidad de personal que hay en la empresa y se apertura una nueva vacante. En la número 2 tenemos el reclutamiento. Se busca y se atrae posibles candidatos a través de publicaciones de oferta y se reciben lo que son las solicitudes y los currículums. En la número 3 tenemos la preselección. Se realiza una primera criba de las personas que han respondido a la oferta de trabajo. En la número 4 está la evaluación. Aquí se utilizan técnicas como pruebas, entrevistas y verificación de antecedentes. En la número 5 está la oferta y la negociación. Aquí se presenta las condiciones de trabajo al candidato seleccionado y él decide si la toma o la deja. Y en la número 6 tenemos la contratación. Aquí se formaliza el contrato y se realizan los trámites necesarios para ello, al igual que se presenta el nuevo empleado a la empresa para su integración. Descripción y análisis del puesto de trabajo. Definición de requerimientos. Este es el primer paso que el reclutador debe realizar al momento de aperturar alguna vacante.
debido a que este es el punto en donde se analiza y se describe qué es lo que necesitamos en nuestra empresa o en nuestro centro de trabajo. Sabemos qué vacante necesitamos y qué necesidades necesitamos que cubra dicha vacante. En teoría o en resumen, esta es la descripción del puesto, de todas las actividades y a qué se va a dedicar dicha vacante. Preselección del currículum vitae. Como su nombre lo indica, es la preselección antes de realizar las entrevistas. Esto es lo que el reclutador realiza para saber con quién va a tener contacto, analizar la información de todos nuestros prospectos a candidatura. El reclutador realiza lo que es la oferta de la vacante y las personas se postulan a dicha vacante. Sin embargo, no todos son aptos para esta vacante porque no cubren el perfil. Aquí el trabajo del reclutador es identificar quienes no cubren dicha vacante y quienes sí son posibles candidatos para ella. Y esto es el paso que realizan antes de una entrevista presencial y es la forma más fácil de optimizar tiempo y recursos. Entrevista focalizada. Es aquella que pretende centrar y clarificar el objetivo muy concreto con uno o varios miembros. En la entrevista focalizada, el entrevistador puede jugar un papel más activo, puede introducir más pistas verbales, explícitas sobre la situación, estímulo o incluso representarlas. El objetivo de este tipo de preguntas es para determinar factores, capacidad de razonamiento, actitud proactiva, que son importantes para el desempeño del puesto al que se opta. Evaluación. Conocidos los candidatos y eliminados los que resultan idóneos por sus características de conducta o habilidades, se puede proceder a la decisión de pruebas de todo tipo. Como es lógico, esta fase deberá constituir un nuevo filtro que objetive las decisiones próximas para la determinación del grupo de finalistas. Mencionando algunos de los objetivos en esta fase, como la evaluación de conocimientos, la evaluación de factores de personalidad y algunas de las técnicas que se utilizan en esta fase, como las pruebas psicométricas, los emuladores de decisiones y pruebas situacionales. Entrevista en profundidad. Esta etapa del proceso se persigue tener conocimiento más global y profundo de la realidad del candidato, que abarque aspectos de su historia, de experiencias y aprendizajes familiares, académicos, sociales y profesionales, así como su vida íntima, creencias, valores, etc. Algunos de los objetivos en esta fase son análisis motivacional, explicación de la organización, contraste de hipótesis, presentación pormenorizada del puesto. La constitución del grupo finalista. Se refiere al proceso mediante el cual se forma el equipo o grupo de trabajo que llega a la etapa final dentro de una dinámica, proyecto o competencia empresarial. En contexto, constitución significa formar, organizar y estructurar al grupo de personas que van a participar en la fase final de un proyecto. En otras palabras, es el resultado de un proceso de selección y formación de un equipo de alto rendimiento, donde se valora el liderazgo, la formación y la toma de decisiones. Presentación al cliente. En esta fase, los responsables del proceso, por ejemplo, seleccionadores y consultores, presentan al cliente. En contexto, el cliente interno o externo que solicitó la contratación, lo que es el grupo finalista de candidatos. Este paso tiene varios objetivos. Uno de ellos es equilibrar las expectativas del cliente respecto a los candidatos finales, evitar decepciones que pueden emerger cuando se vean los perfiles reales y prevenir sesgos negativos en la decisión final. La presentación al cliente no es solo mostrar el perfil final, sino también gestionar las expectativas, asegurar que el cliente entienda qué encontrará y permitir ajustes antes de la decisión final. Seguimiento de resultados.
El seguimiento de resultados es un proceso clave dentro del liderazgo y la gestión empresarial que permite evaluar si las acciones, estrategias y decisiones implementadas están generando los efectos esperados. Implica medir continuamente el desempeño, comparar los resultados reales con los objetivos planteados y utilizar esa información para ajustar la dirección del equipo o de la organización. En la gestión empresarial, el seguimiento suele apoyarse en herramientas como indicadores, claves de desempeños, reportes periódicos, análisis de productividad, reuniones de revisión y sistemas de información. Este proceso no solo mide resultados competitivos, sino también cualitativos como el clima laboral, la satisfacción del cliente, la innovación. En síntesis, el seguimiento de resultados es un componente esencial para garantizar que la organización avance hacia sus metas y para mantener un liderazgo ágil, consciente y orientado a la mejora continua.